Hola hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de nuestra catequesis. Vamos al encuentro con Jesús. Es una alegría estar compartiendo con ustedes en este día, sobre todo ahora que vamos adentrándonos en esta intención de compartir y sobre todo de renovar y vivir ese encuentro personal con Jesucristo, inspirados por las palabras del Papa Francisco que nos dice en Evangelii Gaudium, en el numeral 3 nos dice: yo invito a todo cristiano de cualquier condición, en cualquier lugar donde se encuentre, a poder vivir ese encuentro personal con Jesús, renovarlo. O dice también, por lo menos dejarse alcanzar por Jesús, esa voluntad de dejarse alcanzar por Jesús. Esas palabras del Papa Francisco nos han inspirado tanto para nosotros lanzarnos a esta experiencia de catequesis con adultos. Y por eso hemos asumido este reto de dar una catequesis virtual para llegar hasta sus hogares, ahí donde ustedes nos pueden ver, escuchar, interactuar con nosotros. Por eso les recomendamos siempre que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo, a través de nuestra página de Facebook y a través de aquel hermano o hermana que les está también brindando un acompañamiento. Junto conmigo están mis hermanas del equipo de formadores. Claudia, bienvenida Claudia. Catequistas, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros compartir con ustedes. Y junto con nosotros también nuestra hermana Regina. Un gusto también compartir este programa para seguir avanzando en este recorrido que tenemos en esta preparación del Querigma. Sean todos bienvenidos. Qué alegría es entonces compartir con ustedes y claro, ahora que ya estamos en el segundo programa, que ya les hemos dejado una tarea, un reto, es decir, compartir qué es lo que ustedes han vivido o están viviendo de estos programas motivacionales para el encuentro con Jesús. El programa pasado teníamos ese encuentro entre Jesús y un ciego que le llevaron al Señor Jesús. Y entonces decíamos nosotros, ¿cuál es esa oscuridad? ¿Cuál es esa oscuridad que estás experimentando o has experimentado en tu vida? ¿Alguna vez has sentido la luz de Jesús? Entonces queremos interactuar con ustedes, queremos escucharles, verles, saludarles. Así es que vamos a dejar este espacio para escuchar sus saludos y sus testimonios. Actualmente laboro como catequista en la comunidad de Chocolateca. Se nos hacen dos preguntas. ¿Qué oscuridades agobian tu vida? Yo siento que una de mis mayores oscuridades en mi vida como cristiana es querer traer a mi familia a la iglesia. Es una lucha constante, pues nadie es profeta en su tierra. Es algo que no he podido lograrlo hasta el día de hoy, entonces por eso siento que es una de mis mayores oscuridades en mi vida. También se me pregunta, ¿ha experimentado alguna vez la luz de Jesús en tu vida y de qué manera? Claro que sí, sí la he experimentado. Yo he sido una persona activa en la iglesia desde muy pequeña. Pues tuve que emigrar a Tegucigalpa a trabajar, estuve por 9 años. Estaba bien donde estaba, no me faltaba nada realmente. Pues un día en este año soñaba yo con unos versículos en la Biblia 2 que 3 veces a la semana. Yo le preguntaba a gente ya experimentada qué era lo que significaba aquello. Pues un día tomé la decisión de regresar a mi pueblo. Pues retomé el cargo de delegada de la palabra, laboro como coordinadora en dicha comunidad. Actualmente también estoy como catequista de infancia y adolescencia misionera, entonces siento que estoy en la mejor etapa de mi vida, de que sí estoy bien, que era lo que me faltaba. Yo estaba como aquellos reyes cuando fueron en busca del niño ya nacido, llegaron a Herodes, estuvieron bien atendidos, no le faltaba nada, pero sí en sí, muy dentro, ellos decían, tenemos que salir, salieron porque a encontrar lo que realmente estaban buscando, y sí, lograron encontrar aquella estrella que los guiaba. Hoy yo también encontré la luz en mi camino para encontrar realmente a Jesús. Entonces sí siento que sí he experimentado la luz de Jesús en mi vida. ¿Qué oscuridades siento que agobian mi vida? Ninguna. Porque para mí considero que Jesús es mi luz y acudo a Él cada vez que tengo algún problema. Así es que es mi luz, y que experiencias de
he tenido en mi vida de la luz de Jesús muchísimas experiencias, son incontables. Uno de mis temores es la inseguridad. De repente la falta de conocimiento en la fe. Tengo que agrandar más mi fe y confiar más en el Señor de que nada va a pasar, nada malo va a pasar. La inseguridad que hay también en el mundo por tantas situaciones, la injusticia. Las personas que no tienen paz, no tienen tranquilidad, no gozan de la presencia del Señor. También, ¿verdad? Porque hay tantas agobiaciones en nuestra cabeza que no nos dejan avanzar. Sí he visto la luz del Señor en mi vida. Lógico, sí. Bueno, el hecho de que me gusta caminar con Él, el hecho que me gusta servir a Él, sé que Él es la luz de mi vida. El tan solo hecho de me ha levantado de mis angustias, de mis depresiones, de mis tristezas, de mis agonías en relación a la vida. Y bueno, no puedo descartar que Él es la luz que en este momento está iluminando, irradiando también mi salud. Estoy con una enfermedad y aquí estoy siempre orando, pidiéndole a Él pues por tantas situaciones. Y bueno, qué mejor regalo que es Jesús. Me pregunta si he experimentado alguna vez la luz de Jesús. Por supuesto, muchísimas veces en mi vida la he experimentado, en especial cuando mi hija pequeña le dio una meningitis y estaba hospitalizada y el doctor nos dijo no se muevan que la niña muere en cualquier momento, hablando en términos médicos. ¿Y qué pasó? Tenía una tía que era monjita del Instituto Salesiano de María Auxiliadora, rezó y le impuso las manos y me dijo: Inés, la Virgen y Jesús han escuchado mis rezos. Vete a misa, confiésate, comulga y da gracias a Dios por la vida de tu hija. En ese momento el doctor nos decía no se muevan, pero pudo más mi fe en creer que mi hija iba a estar sana. Me fui a misa a la Guadalupe, me confesé, comulgué y di gracias a Dios por ella. Después cuando regresé, dice el médico, ha habido una leve mejoría y no entiendo cómo. Así que esa es una de las tantas veces que vi la luz de Jesús en mi vida. Sentí su presencia a la hora de comulgar, sentí que me llenaba del Espíritu Santo y que mi hija iba a estar sana. Buen día, hermanos. Soy María Elena Matamoros, catequista de la Capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la Colonia El Hogar. Pertenecemos a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la Colonia Miraflores. Hoy en día quiero compartir con ustedes algunas de las oscuridades que siento que agobian en mi vida. En primer lugar, está la enfermedad de mi papá, que está padeciendo a sus 81 años. Consigo trae la preocupación de ver a mi mamá junto a él, triste, cansada. También me agobia la situación que estamos viviendo en todo el mundo, la pandemia, este virus y todos esos efectos colaterales que trae consigo. Ahorita, pero después. Me agobia también el diario que hacer, las responsabilidades del hogar, del trabajo. Sin embargo, experimento la luz de Jesús en mi vida. Esa luz que me hace sonreír en cada amanecer. Esa luz que miro en la sonrisa de mis hijos, en su andar, la de mi familia. Venir a la casa después de un trabajo, encontrarse con la familia, felicidad, amor. Dentro de la enfermedad de mi papá, encontrar ese consuelo, ese acompañamiento de Jesús mismo. Eso da paz. Eso es ver la luz de Jesús en la vida. Entre las oscuridades que agobian mi vida, pues como todos los seres humanos, tenemos límites igual. Los he tenido, pero la luz de Jesús me ha ayudado a reconocer su sacrificio en la cruz.
que no fue en vano. Y con eso pues he mejorado mi nivel de impaciencia que tenía. Y al sentirme renovada, pues colaborar con el servicio, siendo perseverante, tanto con grupos de niños, jóvenes y adultos. La luz de Jesús en mi vida ha llegado a través de los sacramentos y la formación espiritual que he recibido. Con esto he tenido experiencias especiales sobre la vida de Jesús, de la Virgen María y del Espíritu Santo, de quienes he aprendido mucho para poder llevar a otros el Evangelio y mejorar el nivel de espiritualidad de cada uno de ellos, contribuyendo con la misión que se me ha encomendado en determinado momento. Es así como nosotros, pues, cada día podemos darnos cuenta que Jesús es la luz en nuestro camino, que nos quiere llevar de la mano hacia otros. Pero antes, Él nos prepara. Por eso nos sentimos motivados, especialmente en mi vida ha sido una bendición conocer tantas cosas importantes que si no hubiera tenido la luz de Jesús en mi vida, no me hubiera dado cuenta cuánto es importante llevar a otros la alegría, el gozo de sentirse consentidos por el Señor y que el Evangelio surta efectos maravillosos en sus vidas también. Bendiciones. Qué bueno es verles y escucharles, hermanos y hermanas, y saber que nuestra catequesis está llegando hasta lo profundo del corazón, y así también ver cuál es ese caminar de fe que cada una y cada uno va haciendo en torno al encuentro personal con Cristo Jesús, el encuentro que nos hace ver. Hoy, en el tema que vamos a compartir, que se llama Efetá, ábrete, vamos a compartir el encuentro entre Jesús y un sordo tartamudo, nos dice la palabra. Pero antes de eso vamos a ponernos en sintonía con el Señor. Vamos entonces a hacer la oración. Les invitamos a decir juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estemos, tomemos una actitud de oración. Si es posible que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, juntemos nuestras manos para poder ponernos en sintonía con el Señor. Vamos a tomar esta frase del Salmo 84 que nos dice: escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo y para sus fieles. No recaigan en una falsa confianza. La salvación está ya cerca de los que le temen. La gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la fidelidad se encontrarán. La justicia y la paz se besarán. La fidelidad brotará desde la tierra. La justicia se asomará desde el cielo. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti que eres el Señor, aquel que con tu palabra has creado todo cuanto existe, el universo, y en especial a nosotras y nosotros que somos el culmen de esta creación. Es tu palabra creadora que hoy llega también a nuestros oídos y quiere entrar hasta lo profundo del corazón. Por eso te pedimos la asistencia del Espíritu Santo que nos abra nuestro ser. Que este pasaje de este encuentro que vamos a tomar hoy se haga realidad desde este momento en nuestra vida, para que sintamos tu toque en nuestros oídos, que nos abra y nos diga: Efetá, ábrete. Por eso vamos a escuchar este canto que nos inspira y nos dice: Efetá, ábrete. Marchándose de Tiro por Decápolis cruzó, llegando a Galilea y viniendo por Sidón,
Presentan a Jesús un sordo al que costaba hablar, rogándole impusiera sus manos para sanar. A solas con el sordo de la gente se apartó, dentro de los oídos sus dedos le colocó, y usando su saliva también su lengua tocó. Mirando al cielo dijo luego que un gemido dio: Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron a la gente y sorprendidos comentaban: todo lo ha hecho bien. A veces somos sordos y también nos cuesta hablar, y es necesario un tiempo de apartarse y escuchar. A solas, oh Señor, nuestros oídos tocarás. A solas, Dios de amor, todas las trabas soltarás. Entonces tu palabra al fin podremos escuchar. Con nuestra propia lengua la podremos proclamar. En medio de la gente caminando estás, Jesús. Nos sanas y nos mandas ser testigos de tu luz. Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron a la gente y sorprendidos comentaban: todo lo ha hecho bien. Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron a la gente sorprendidos comentaban: todo lo ha hecho bien. Gracias, Señor, por este himno que nos recuerda la buena noticia de hoy. Efetá, ábrete. Concédenos abrirnos de par en par nuestro corazón a este mensaje, a esta palabra, a esta buena noticia. En el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es, hermanos y hermanas, que estemos compartiendo este momento tan especial de poder dejarnos, como decía el Papa San Juan Pablo II, tocar por esos encuentros que se nos ofrecen en los evangelios, el encuentro con Jesús. Y es por eso que hoy vamos a compartir un encuentro especial, ¿verdad, hermana Claudia? Así es, Padre Dimas. Hoy venimos a aprender un poco más sobre este encuentro con el Señor. Y se nos dice que Jesús se ha presentado como ese mensajero de la buena noticia. Él ha venido a anunciarnos el inmenso amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese anuncio será lo suficientemente fuerte como para resonar y hacer persuadir nuestros oídos. Hoy vivimos en un ambiente, en una cultura audiovisual, en la que el sonido y la palabra lleva gran parte
una gran importancia en nuestro diario vivir. Cada vez más los aparatos tecnológicos nos llenan de música y discursos que llenan esos espacios, de tal manera que muchos de nosotros llegamos a tenerle miedo al silencio. Y es por eso que encendemos un aparato para escuchar música o escuchar un programa que tape ese silencio, haciéndonos sentir menos solos o solas. ¿A qué o a quién le dedicas más tiempo para oír cada día? En este tiempo de pandemia, ¿cuáles han sido las palabras, los anuncios, los discursos que más has oído? Es interesante tomar conciencia de este hecho, ya que de aquello que oímos depende en gran parte nuestro actuar. En la Sagrada Escritura se nos dice que la escucha es un elemento primordial para la vida de fe, como se atestigua en el Antiguo Testamento, en aquel momento en el que Moisés le entrega a su pueblo la ley de Dios y iniciando ese discurso con aquellas palabras de escucha Israel, casi como una profesión de fe o un primer mandamiento del cual van a depender todos los demás. En los evangelios, Jesús se presenta curando la sordidez del ser humano y en el que le dice que escuche con mucha atención para hacer nacer, crecer y germinar ese reino de Dios, como nos lo dice en la parábola del sembrador. San Pablo, tomando pasajes del Deuteronomio, nos llega a decir que de la escucha nace la fe. En la reflexión que hoy tenemos, vamos a llegar a preguntarnos, ¿estamos abiertos o cerrados al anuncio de Dios? Qué bella esta introducción que nos ha hecho la hermana Claudia, que nos recuerda que en esta cultura que vivimos es tan fundamental vivir escuchando que escuchamos cada cosa, y por eso vamos entonces a escuchar la palabra de vida en este momento. El pasaje que nos va a servir hoy para esta reflexión, que nos relata este encuentro con el Señor Jesús, lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. Y nos dice así: Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió de nuevo al lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la multitud y, a solas con él, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar sin dificultad. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más él les insistía, más lo divulgaban ellos. Y llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahora que hemos escuchado la palabra de vida, esta buena noticia, este momento de encuentro entre Jesús y este hombre, vamos a dejar entonces que nuestra hermana Regina nos dirija una reflexión que nos mueva el corazón y nos invite también a nosotros a vivir este prodigio de este encuentro. Bien, así como hemos escuchado, el evangelista nos relata a Jesús caminando y adentrándose en territorio pagano, lo mismo que hace hoy, acercándose a la oveja perdida,
a aquel ser humano que se encuentra marginado o se encuentra oprimido por el mal. Imaginemos ese recorrido que Jesús hace y ese acontecimiento que nos relata el pasaje bíblico de San Marcos 7, del verso 31 al 37, donde la gente se acerca y le lleva ese sordo tartamudo. Le suplicaban que le impusiera las manos, pero este hombre representa a nosotros mismos. En la situación que él tiene de la sordera, nos representa a nosotros, así como se hizo la introducción donde se hablaba de que permanecemos muy ocupados escuchando los ruidos que se dan en todo este mundo. Pero Jesús nos lleva a esa condición de que le abramos nuestro corazón a Él y vemos a ese hombre marginado en aquel tiempo por una sociedad que decía que las enfermedades eran un castigo divino. Así también, mucho más aún, miraban la sordera como algo como una maldición. Miraban como una maldición porque el no oír el Evangelio le apartaba de Dios en todas sus condiciones y en todos sus elementos. Miramos también a ese hombre alienado, porque se trata de la condición en la que permanecemos nosotros como seres humanos también, no solo en aquel tiempo, porque esa condición que ahora vivimos nos limita a que todo un mensaje positivo que nosotros escuchemos viene a resultar en nuestras vidas como algo anticuado, como algo aburrido, algo que no tiene importancia. Todo lo contrario, que si escuchamos un mensaje chistoso, algo, hasta parodias que se hacen por la televisión, y vemos que todo eso que a veces hasta se convierte en vulgar y soez, es lo que al hombre le agrada escuchar. Por eso nosotros debemos estar atentos a esa escucha para salir de esta condición en la que nos tiene sumido el mundo. El gesto de la imposición de manos que le pedían a Jesús tanto hoy como ayer es de suma importancia, porque así como en el hoy la gente espera esa imposición de manos para curar sus enfermedades, así antes también lo miraban como una solución rápida, una solución como algo mágico, la intervención de Dios, cosa que no es así, ¿verdad? Este proceso representa también a los discípulos que habían dado un sí a Jesús, lo seguían, hablaban de Él, pero no tenían una escucha atenta a las palabras de Jesús. Jesús nos relata esto, ¿verdad?, en el Evangelio de San Marcos, cuando Él se aparta con sus discípulos para relatarles y para contarles todo lo que iba a acontecer en su vida, toda su pasión, su muerte y resurrección. Pero los discípulos no comprendían lo que Él les estaba diciendo y a ellos les daba pena preguntarles. Que no nos pase a nosotros, hermanos, lo que a los discípulos. Afinemos nuestro oído para estar atentos a la escucha de esa palabra, para que esa palabra vaya llenando nuestra alma, nuestro corazón y vaya transformando nuestras vidas. Jesús no hace exactamente lo que la gente le pedía en ese momento, que era la imposición de manos. Sin embargo, Él hace algo maravilloso, algo más grande y más importante, como dar la pauta de que la fe es importante en la vida del ser humano y que tiene que ir por pasos. Y este es el momento en que Jesús hace o realiza una serie de acciones
para sacar a este hombre de su sordera y de su problema que tenía en el habla, así como ahora a nosotros nos está haciendo este llamado a través del Papa Francisco. Nos está haciendo este llamado de que renovemos ese primer anuncio en nuestras vidas, para que nuestra vida no se deje alienar ni marginar por todo lo placentero que nos ofrece este mundo, sino que estemos siempre atentos a la escucha de esa palabra de Dios. Así es. Así es, qué bueno. Hemos escuchado esta primera parte de esta reflexión tan bella, en la cual le han llevado a Jesús, este hombre sordo, tartamudo, y Jesús, con aquella súplica que la gente le ha hecho, ha ido mucho más allá, como nos decía la hermana Regina, y entonces lo ha sacado de ahí y lo ha llevado a otro lugar para hacer una serie de acciones que nos atañen a nosotros. Vamos a seguir entonces meditando este pasaje de este encuentro tan especial que San Marcos nos ha dejado y que nos sirve de inspiración para nuestro encuentro hoy, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Así es que ya regresamos, hermanos, hermanas, no se nos vayan. No nos cambien. Seguimos compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas, en este programa tan especial de catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús y precisamente nos estamos dejando inspirar y tocar nuestra vida por los encuentros especiales del Evangelio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado sobre el verbo de vida. Ya el encuentro pasado era lo que hemos visto, ahora lo que hemos oído, cómo Jesús nos saca de ese estado de cerrazón de nuestros oídos y de nuestro corazón, diciendo Efetá. Por eso nuestra hermana Regina nos está dirigiendo esta pequeña reflexión que nos motiva para dar ese paso de encuentro. Muy bien, continuamos entonces en este programa. Vamos al encuentro con Jesús. Esta es una catequesis para adultos que se propone desde la oficina de la catequesis arquidiocesana y que comienza precisamente, como lo ha dicho el padre Dimas en este momento, con el primer anuncio, con ese sí que le damos a Jesús. Algo muy personal es esa respuesta. Por esa razón, dejándonos inspirar por todo este pasaje bíblico que hemos escuchado, y con este encuentro de este sordo tartamudo, nos vamos a adentrar en estas invitaciones o en estas acciones que Jesús va realizando con este sordo. Y lo primero que hace es apartarlo de la multitud. Por eso escuchábamos en el Evangelio que dice, atraviesa toda la Decápolis. Se refiere a toda la multitud que se encontraba por el lago de Galilea. Entonces lo saca de allí, lo mismo que hace con los discípulos, que lo lleva a solas con él. Estas acciones se van repitiendo en nuestro diario vivir. Si nosotros estamos atentos, vamos dando sentido a la palabra de Dios porque es tan actual y viva en todo momento y circunstancia. Vemos en un segundo plano que lo lleva a solas con él, lo mismo que hace con sus discípulos. Cuando los eligió, los lleva al monte para estar con ellos, para convivir con ellos, para que encuentren esa amistad y esa intimidad con su maestro. La segunda o tercera acción que miramos en este momento y que nos relata el Evangelio de San Marcos es que Jesús mete o introduce sus dedos en los oídos del sordo. También miramos que con la saliva le pone en la lengua al sordo, con la saliva de Jesús. Y esta acción que hace Jesús nos recuerda lo que hace Dios en la creación. En el Génesis 2:7, donde crea al ser humano con un soplo, con un aliento de vida. Así hace Jesús en este momento, no crear como nos creó Jesús, como nos creó Dios, dándonos cuerpo físico, sino como lo hace Jesús, un hombre nuevo,
una criatura nueva, una creación en vida plena con Él. Estamos viendo también esta maravilla que nos relata este pasaje bíblico, donde dice Jesús mira al cielo, ese signo de confianza al Padre, y dice Efetá. En ese momento, que quiere decir ábrete, ábrete a la escucha, abre tu corazón, abre tu mente a la escucha del Evangelio. Y también lo estamos dando y relacionando con el Génesis, este precioso momento. Porque Jesús hace vivir al hombre, vivir vida plena, como ya se lo dije hace un momento. Y lo hace con la fuerza de su palabra, lo logra con ese mensaje evangélico que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay ustedes que nos están viendo en casa, déjate tocar por la palabra de Dios para que tu vida sea transformada por Él. Vemos entonces que al momento al sordo se le quitó la traba de su lengua y también escuchó. Ya quedó libre de ese impedimento que tenía, ¿verdad? Porque muchas veces vemos en la realidad que nos encontramos de que hay personas que más bien hacen uso de la discapacidad que tienen en su momento, porque de repente sacan mayor provecho de esa situación o de esa condición que viven. Pero Jesús nos quiere libres de todo, libres de cualquier impedimento físico, de lo que sea. Jesús nos quiere dar esa vida plena a ti y a mí. Así es que dejémonos caminar en este proceso de evangelización, porque si recordamos las palabras de San Pablo en Romanos 10:17, que nos dice que la fe viene por el oír. Es muy importante oír, es muy importante afinar ese sentido para escuchar la palabra de Dios. La gente llena de asombro en ese momento decía, todo lo hace bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La gente se acercó a Jesús pidiendo más milagros y la imposición de manos. Pero todos quedaron sorprendidos al constatar y ver todas esas acciones que paso a paso Jesús iba haciendo, como para decir, todo esto es un proceso, no cae todo de una sola vez, sino que hay que hacer un proceso, hay que dar un pequeño espacio a escuchar, a leer la palabra para que Dios vaya actuando en nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, ¿quieres tu hermano afinar tu escucha a la palabra de Dios para que tu vida sea transformada? Qué bello es este encuentro que nos relata San Marcos y en el cual nos sentimos también nosotros, como ya decía nuestra hermana Regina. No se trata solamente de un hombre que tenía una discapacidad auditiva o en su voz, sino es la condición de nosotros los seres humanos, muchas veces cerrados a la buena noticia, abiertos a cualquier tipo de ruido o cosas de este mundo que muchas veces nos llenan solamente de ruidos que no nos construyen. Por eso, esta pregunta que nos hacía, ¿quieres tú afinar? ¿Quieres tú escuchar? Siempre que nosotros escuchamos la palabra de Dios, se da este prodigio, más que un milagro de imponer las manos, algo mágico, sino el prodigio de abrirte, aquel Shema que decía nuestra hermana Claudia, no solamente se escucha, sino Efetá, ábrete. Es decir, Dios no solamente nos manda a escuchar, sino que nos crea de nuevo y nos hace personas abiertas a su mensaje. Por eso, para vivir este encuentro personal con el Señor Jesús, es tan importante que tú y yo abramos nuestro oído y nuestro corazón a la escucha. Cuando eso pasa, nosotros escuchamos la buena noticia. La buena noticia es ese amor inmenso que Dios tiene para ti y para mí como hijos suyos que somos. Y así nosotros, si dejamos actuar esa palabra, entonces nacemos de nuevo. Nacemos como nuevas criaturas, abiertos a ese mensaje de la salvación. Y se realiza esa obra fundamental, así como lo hizo en aquel hombre sordo y tartamudo que luego escuchaba.
es poder conocer el rostro verdadero de Dios, al Dios vivo y verdadero, y poder vivir cada día ese encuentro personal con Él. Tú y yo lo podemos vivir ahora por la fe. En la iglesia podemos vivir ese encuentro personal a través de la palabra, a través de los sacramentos, de la caridad activa, de la comunidad en la cual nosotros crecemos. Tú y yo podemos vivir ese encuentro personal. Por eso la pregunta también es, ¿quieres tú vivir ese encuentro personal con Jesús? O si ya lo has vivido, ¿quieres renovar ese prodigio, ese encuentro en tu vida? Pues quédate con nosotros en este programa. Vamos al encuentro con Jesús. Y entonces vamos concluyendo este programa tan especial, Efetá, en este día, y nuestra hermana Claudia nos va a dirigir la oración. Padre, si me permite, invitarle a las personas a que nos escriban a nuestro correo catequesis87@gmail.com o que nos sigan en nuestra página Catequesis Arquidiocesana de Honduras. Qué bien, claro. Qué bien. Así es que allí estamos en contacto. Vamos entonces a hacer este momento especial de oración. Bien, hermanos, así como iniciamos con una oración, también concluimos con una oración. Y le damos gracias al Señor por permitirnos conocer más y hoy abriendo nuestros oídos a la escucha atenta de su palabra. Le damos gracias por cada una de las personas que tiene a bien, con gusto, con amor, recibir este programa y de esa manera prepararse para ese encuentro personal con Jesús. También le damos gracias por permitirnos a nosotros atender a ese llamado que el Señor nos hace a poderle servir de esta manera. Gracias, Padre, por todo lo que nos brindas, por todo lo que nos das. Permite que este programa llegue a cada una de las personas que con gusto, con amor lo ve, para que tenga ese encuentro verdadero y definitivo contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Gracias, hermana Regina. Gracias, hermana Claudia, Padre, por este momento tan especial. Y ya para despedirnos, solamente les recordamos que queremos establecer ese contacto con ustedes, de manera que no solamente sea un programa que nosotros damos y que está en la radio, en la televisión, o lo podemos encontrar en las redes sociales cuando lo vemos, sino que sea realmente un acompañamiento. Por eso ponte en contacto con aquel hermano o hermana que te ha ofrecido ese acompañamiento de parte del equipo arquidiocesano de catequesis. Si todavía no te has puesto en contacto, pues búscanos a través de nuestra página Catequesis Arquidiocesana de Honduras, como decía nuestra hermana Regina, o también catequesis, el correo de la catequesis en Gmail, que ahí sale también en esta cinta de este programa. Siempre les recordamos que después del programa entonces viene el compartir en el grupo en el cual se están acompañando. Y es muy importante que nosotros hablemos de aquello que vamos viviendo a través de esta catequesis, que lo hagamos en primera persona, es decir, a mí Dios me habla, a mí Dios me toca, Dios hace esto en mí. Es hablar en primera persona de una manera testimonial para nosotros entonces compartir mucho más. Y como hoy hemos vivido este encuentro, Efetá, el encuentro entre Jesús y aquel sordomudo, entonces les dejamos esta pregunta para compartir. ¿Has escuchado tú la buena noticia que Jesús tiene para ti? ¿Cuál es esa palabra del Evangelio o esa frase o ese pasaje del Evangelio que más tú recuerdas y resuena en tu vida? Y cuéntanos por qué. ¿Qué te dice esa palabra a ti? Entonces, de esa manera, entonces compartimos en este segundo encuentro Efetá. Ya entonces nos despedimos nosotros desde aquí, desde el estudio, y les esperamos en la próxima semana para que nosotros también podamos seguir viviendo y renovando ese encuentro personal con Cristo Jesús y dejándonos encontrar con Él. Nuestras hermanas Claudia, Regina, nos despedimos hasta el próximo programa de este Catequesis con los adultos. Vamos al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hasta pronto. Nos vemos.